De la siguiente función vamos a calcular lo que es el dominio. Para el dominio decimos que todos los valores de x tienen que pertenecer a los números reales. Como vemos que nuestra función no se indetermina, ya que no cuenta ni con el radical ni con la variable en el denominador, decimos que nuestra función va a pertenecer a los números reales. Por lo tanto, nuestro dominio va a ir de menos infinito hasta infinito. Lo siguiente que vamos a calcular es los puntos máximos y mínimos relativos o absolutos. Para esto necesitamos la derivada de nuestra función. Aplicando la derivada a nuestra función y usando la fórmula 3 de suma y resta, obtenemos esto. Aquí de cada uno de nuestros términos los vamos a derivar y en la mayoría, si se fijan, vamos a ocupar la fórmula del exponente. Entonces lo tenemos aquí en la fórmula del exponente. Cuando tenemos una constante como es en el segundo término, la podemos sacar de la derivada multiplicando a la misma para que no hagamos trabajo de más. Entonces en este caso yo saqué el menos 4 para multiplicar la derivada y en el tercer término también hice lo mismo con el 4. En el cuarto término tenemos la derivada de una constante, que eso sabemos que nos da 0. Terminando de resolver la primera derivada, tenemos que nos da esto y nuestra primera derivada quedaría como 4x cúbica menos 12x cuadrada más 8x. Una vez que tenemos nuestra derivada, lo que vamos a hacer es que la vamos a igualar a 0. Entonces, ya que tenemos nuestra función igualada a 0, vamos a buscar factorizarla. Lo primero que vemos es que tenemos un factor común. Entonces, vamos a sacar este factor común, que en este caso solo es x, a multiplicarla por 4x cuadrada menos 12x más 8. Aquí ya podemos separar que nuestra primera x va a ser igual a 0. Tomando nuestro segundo factor, igualándolo a 0 y buscamos factorizarlo, vemos que podemos dividir todo entre 4, de tal forma que nos queda un trinomio cuadrático de la forma a igual a 1, lo que se factoriza en dos binomios. Y de aquí sacamos el valor 2 de x y el valor 3 de x, que es 0, 2 y 1. No importa aquí el orden porque vamos a hacer una tabla en la cual los vamos a ordenar. Para ordenarlos en la tabla vamos a necesitar tener 3 filas y las columnas las va a determinar los puntos críticos que sacamos. En este caso son 3. Los vamos a multiplicar por 2 y vamos a sumar 2 columnas más, lo que nos da una tabla de 8 por 3. En nuestra tercera columna vamos a empezar a poner nuestros puntos críticos de menor a mayor. En este caso sería 0. Brincamos una columna y nos vamos a 1. Brincamos una columna y ponemos el 2. En nuestra segunda columna vamos a empezar a poner nuestros intervalos. Como vamos a empezar en 0, mi intervalo va a venir de menos infinito a 0. Brinco y me va a dar mi intervalo de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a infinito. En la segunda fila voy a tener mi función original y en la tercera fila mi derivada. Entonces los puntos críticos evaluados en la derivada ya sabemos que el valor es 0. ¿Ok? Ahora vamos a calcular no los valores, más bien lo que nos interesa son los signos de la función derivada, de la primera derivada, en mis intervalos que ya calculé, que serían estas partes de aquí de la tabla. Entonces, empezando con mi primer intervalo de mi tabla, puedo tomar el valor de menos 1. Ustedes pueden elegir cualquier valor dentro de ese intervalo. Entonces, evaluando menos 1 en mi derivada, voy a obtener que el resultado es menos 24. Como les dije, lo que me interesa a mí es el signo negativo. Y como es negativo, voy a dibujar una flechita que va a ir hacia abajo. En mi segundo intervalo de 0 a 1 voy a tomar el valor de 1 medio. Evalúo 1 medio y voy a obtener que el valor es 3 medios. Esto es positivo. Entonces voy a dibujar una flechita hacia arriba. En mi tercer intervalo de 1 a 2 voy a tener el valor de 3 medios. Evaluamos y vamos a obtener el resultado de menos 3 medios, que es negativo.
y tengo una flechita hacia abajo. Y en mi último intervalo puedo tomar cualquier valor, voy a tomar en este caso 3, evalúo y voy a tener un valor positivo. Entonces dibujo una flechita hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, con esto lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a calcular la función original, la vamos a evaluar en los puntos críticos que tomamos, que es 0, 1 y 2. Entonces, primero con 0 vamos a evaluar nuestra función original en 0 y obtenemos que es el valor de 1. Aquí sí colocamos el valor 1. Seguimos y ahora vamos a evaluar en 1 nuestra función y nos dice que es igual a 2 y lo colocamos. Y por último vamos a evaluar a 2 en nuestra función y tenemos que eso nos da a 1. Ahora, ya que tenemos nuestra tabla completa, vamos a dibujar una línea que siga las flechitas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vemos? Vemos muchos valles y muchas crestas. En donde veamos la cresta, ese punto le vamos a llamar que es un punto crítico máximo. Y donde veamos los valles, a todos esos puntos se les va a llamar puntos mínimos. Entonces, una vez que ya tenemos el punto máximo y los puntos mínimos, vamos a sacar ahora los intervalos decrecientes. Estos intervalos decrecientes van a ser aquellos en donde las flechitas estén hacia abajo, pero los vamos a sumar con terminología de conjuntos, que es la unión. Y también tenemos los intervalos crecientes, que igual cuando tenemos más de uno, tenemos que sumarlos con la unión. Y entonces aquí tenemos nuestros intervalos decrecientes y nuestros intervalos crecientes. Para continuar nos piden los puntos de inflexión. A partir de aquí vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero en lugar de tomar ahora nuestra función original, vamos a tomar la derivada y la vamos a derivar. Entonces derivamos nuestra primera derivada, hacemos lo mismo, aplicamos nuestra fórmula de suma y resta, aplicamos la fórmula del exponente y nos queda que la segunda derivada es 12x cuadrada menos 24x más 8. De la misma forma igualamos a 0. Entonces nos queda que es 12x cuadrada menos 24x más 8 igual a 0. La dividimos entre 4 y nos queda 3x cuadrada menos 6x más 2 igual a 0. De aquí vamos a sacar a nuestros puntos críticos, es decir, vamos a dividir todo entre 3. Lo que nos queda que es x cuadrada menos 2x. Aquí ya me tomé la libertad de saltarme un pasito y resté 2 a ambos lados, lo que me queda que es igual a menos 2 tercios. Voy a completar trinomio cuadrado sumando 1 a ambos lados, a ambos miembros. Y lo siguiente es que vamos a factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Ok, y realizamos ahí la resta de menos 2 tercios más un entero. Sacamos nuestras raíces y obtenemos que x menos 1 es igual a 1 sobre la raíz de 3. Racionalizamos y obtenemos lo siguiente. Entonces ahora sí despejamos x y vamos a obtener dos valores posibles, ya que acuérdense que siempre que sacamos raíz tenemos un valor de más y otro negativo. Entonces, como tenemos dos puntos críticos, por 2 más 2 nos va a dar una tabla de 6 por 3, donde nuestra segunda fila es nuestra función original y la tercera fila es la segunda derivada. Tenemos que en la tercera columna vamos a tener nuestros puntos críticos de menor a mayor. Y ahora igualmente vamos a hacer los intervalos, donde decimos que vamos de menos infinito a nuestro primer punto. El segundo intervalo va a ser entre nuestros dos puntos y el tercer intervalo va a ser hasta el infinito. Ya sabemos que en nuestros puntos críticos la segunda derivada es 0. Ahora vamos a evaluar nuestra segunda derivada en cada uno de nuestros intervalos buscando solamente el signo. Entonces esto nos queda que nuestra segunda derivada evaluada en 0 para el primer intervalo nos queda que es igual a 8 positivo. Por lo tanto aquí ya no vamos a dibujar flechitas sino curvas, vamos a tener una curvatura hacia arriba, ¿sí? Positiva.
Y en nuestro segundo intervalo vamos a tomar a 1 y esto nos da un valor de menos 4, se hace que es negativo, por lo tanto nuestra curva es negativa. Y en el último intervalo tomamos a 2 y eso nos da un resultado positivo, por lo tanto nuestra curvatura es hacia arriba. Ahora vamos a evaluar nuestra función original en cada uno de nuestros puntos críticos. Recordamos nuestra función original y evaluamos en nuestro primer punto crítico, que es 1 menos la raíz de 3/3. Aquí lo que tenemos es un binomio a la cuarta, al cubo y al cuadrado. Vamos a echar mano del triángulo de Pascal y vamos a resolver esos binomios, en donde el primer binomio a la cuarta nos dice que es el primero al cuadrado más 4 veces el primero al cubo por el segundo más 6 veces el segundo al cuadrado por el primero al cuadrado más 4 veces el primero por el segundo al cubo más el segundo a la cuarta, menos 4 veces el binomio al cubo, que es el primero al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Y esto más 4 veces el binomio al cuadrado, que es el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y todo eso más 1. ¿Estamos de acuerdo? Si se fijan, utilizamos el triángulo de Pascal. Resolviendo aritméticamente todo esto, vamos a tener lo siguiente. Ahora aquí anulamos los corchetes y obtenemos todo esto. Y aquí vemos rápidamente que menos 4 raíz de 3 novenos con 4 raíz de 3 novenos pues se van a anular. Y lo que nos costaría más trabajo de ver es que menos 4 raíz de 3 tercios menos 8 raíz de 3 tercios pues realmente son menos 12 raíz de 3 tercios. Lo que nos da menos 4 raíz de 3 con el más 4 raíz de 3 pues también se anula. Otra cosa también es que es 3 más 4 más 1 pues nos da 8 menos 8. También se anularían, solamente nos queda un noveno más 4 tercios, lo que nos da 13 novenos. Regresando a nuestra tabla, ¿sí? Vamos a colocar nuestro valor de 13 novenos y ahora vamos a evaluar 1 más raíz de 3 tercios en la función original, que hacemos de la misma manera. ¿Estamos de acuerdo? Pues ya esto lo pueden ir haciendo y viendo con calma cada una de las operaciones, que es lo que se va realizando. El resultado es exactamente el mismo que el anterior. Tenemos que es 13 novenos. Entonces de aquí podemos ver que nuestros puntos críticos, en este caso que les vamos a llamar puntos de inflexión, son estos. Y vamos a sacar ahora los intervalos de concavidad hacia arriba, que es donde tenemos las curvas positivas. Estos van a ser nuestros intervalos de concavidad hacia arriba. Y los intervalos de concavidad hacia abajo, pues la curva negativa. En este caso solo es un intervalo, solamente se ocupa 1. Solo nos resta sacar lo que son las intersecciones de nuestra función. Entonces, para la intersección en x sabemos que y es igual a 0. Igualamos nuestra función a 0 y la intentamos factorizar y no hay forma de factorizarla. Inténtenlo, háganlo. Por división sintética tampoco. Entonces lo que hice yo fue factorizar por agrupación en 3 y en 1. Factoricé la x cuadrada y me queda la x cuadrada por un trinomio cuadrado perfecto más 1. Factorizo y me queda x cuadrada por x menos 2 al cuadrado y resté 1 a ambos lados y me queda menos 1. Entonces como ya tengo un término de cada lado, saco raíces. Pero la raíz de menos 1 está indefinida, por lo tanto no hay intersección con el eje de las abscisas. Vamos a buscar ahora las intersecciones con el eje de las ordenadas. Entonces x es igual a 0 y f de 0, evaluamos esto y vamos a tener que es igual a 1. Por lo tanto mi único punto de intersección es 0,1. Bosquejando ahora la gráfica, sí, vamos a tener aquí la gráfica. Vamos a traer primero nuestro punto máximo, que vimos que era 1,2.
Nuestros dos puntos mínimos que dijimos que era 0,1 y 2,1. Los dos puntos de inflexión, que es donde va a cambiar la curvatura que vamos a dibujar, es decir, vamos a tener tres tipos de curvas diferentes. Y nuestros puntos de intersección, que es el mismo que el punto mínimo que tenemos, que es 0,1. Entonces, dibujando nuestra primer curvatura, sabemos que va a venir en decreciente a creciente, por lo tanto nos queda así. Nuestra segunda curvatura, que va a ser una curvatura negativa, y nuestra tercera curvatura, que es positiva, que viene de decreciente a creciente. Y nos queda esto como el bosquejo de la grana.